para el Cambio, conversando con nuestro coordinador general del espacio, don Alfonso Torres Ulloa, y con el periodista amigo Bienvenidos Charboy. Estamos abordando en este mes de la patria que se inició el pasado lunes 26, día del 213 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, analizando la figura de Juan Pablo Duarte y la actualidad de su pensamiento. Don Alfonso, hay un tema de Duarte que no se ha abordado con profundidad, y es que Duarte fue pionero en, en el uso del trabajo cultural para la toma de conciencia ciudadana en el caso del movimiento libertario a través de la sociedad, la filantrópica, el teatro, la comunicación, la poesía, sirvieron de acicate para la toma de conciencia ciudadana, para la separación definitiva de nuestra patria de la ocupación haitiana. Y siento que Duarte fue pionero en eso cuando otros espacios como la gran revolución rusa, la gran revolución china, la propia revolución cubana de 1959, afirmaron su revolución precisamente en el área cultural. ¿Cuál es su visión, la visión suya a ese respecto y la de Bienvenidos Charboy? Adelante, Charboy. ¿Verdad? Yo he hablado mucho. Yo te voy a responder ahora. No, pero donde está usted tiene el privilegio porque usted es un hombre que tiene un dominio, ¿no?, del pensamiento de Duarte. Tenemos esa ventaja que lo tenemos cerca, ¿no? En el caso del el aspecto cultural, porque incluso Duarte escribió poesía que la mayoría de la gente desconoce, ¿no? Y en el aspecto nacional siempre ha habido como un desprecio en el trabajo cultural, en los, vamos a decir, los movimientos políticos alternativos. No lo voy a etiquetar solamente de izquierda. Ahora hay una serie de denominaciones, le dicen progres, progresistas, etcétera, o democráticos, liberales. Y fíjense que cuando la izquierda, por no adaptarse en el plano nacional a las condiciones que variaron políticas a partir de 1978, producto de la lucha del pueblo dominicano, fue perdiendo terreno, fue perdiendo influencia en el movimiento cultural. Y una de las razones de las debilidades de la izquierda ha sido esa. Fíjense que antes nosotros, la izquierda tenía influencia en los clubes, en los talleres literarios, en los grupos culturales de los barrios, que estábamos en teatro, que estábamos en poesía, en las escuelas. Yo mismo hice 10 años de teatro popular en un grupo que nos juntábamos siempre con Aristóteles en algunos escenarios, él en el Teatro UAS, etcétera. Pero fíjense que después que se abandona eso, la izquierda se reduce, además del abandono del trabajo político frente a la población. Entonces, ya usted no encuentra un militante de izquierda en un club deportivo y cultural o en un taller literario. E incluso yo estuve o estoy haciendo unas investigaciones y cayeron en mí algunos periódicos de la izquierda, incluso del 14 de junio de Manolo, y yo veo que ahí hay trabajos culturales, incluso intelectuales que yo desconocía que habían escrito. Incluso ese periódico del 14 de junio, el 1J4 se llamaba, ahí estuvo, yo desconocí a Alberto Malagón como director. Ustedes conocen la trayectoria del profesor Alberto Malagón, ¿no?, que falleció ya hace varios años. Entonces, mientras no se coloque el trabajo cultural, como dicen en los proyectos de las organizaciones no gubernamentales, como un eje transversal del trabajo político,
la izquierda seguirá siendo marginada, un grupo marginado del pueblo y de las costumbres, de la cultura. Y retomando el caso de Duarte, yo insistí, quizá esto me lo critiquen, pero yo insistí y me sorprendí cuando me envían un volante, el texto de un volante de esa actividad, y yo le digo, pero señores, esto es un crimen político que 6 grupos de izquierda convoquen una actividad en solidaridad con Venezuela en la Plaza Bolívar el día del natalicio de Duarte y que en el texto que van a poner a circular no mencionen a Duarte, no lo mencionaban. Después de uno debate, una cosa, incluso en términos ofensivos, lo que hicieron fue, yo no sé si ustedes vieron ese volante, yo se lo pude enviar. Al texto le agregaron abajo, este 26 de enero y siempre Duarte está presente, algo así. Eso fue lo único que le agregaron al texto. Y yo le reiteré, eso es un crimen. Y lo imprimieron así porque tampoco la izquierda escucha. Tenemos, como yo puse en Facebook, unos dinosaurios que son encerrados, no escuchan, no admiten sugerencias y se creen portadores únicos de la verdad. Y a mí eso me indignó. Incluso yo no acostumbro a hacer cierta crítica de esa forma y lo hice, responsable. Y quiero que alguien me debata de los que estaban ahí o de los que están ahí. Porque una de las cosas que yo siempre hablo es que a mí nadie me cuenta, porque yo estoy siempre tratando, y incluso con mis limitaciones, he estado siempre en los procesos. Yo no veo las cosas de lejos. Y ese volante que imprimieron, yo le voy a mandar el texto. No menciona a Duarte. Incluso yo le dije, pero señores, Duarte murió en Venezuela y Duarte recibió la hospitalidad de Venezuela independientemente de cómo muriera y por las razones que dicen que murió solo y etcétera. Y había que relacionar eso con la actitud del gobierno o las posiciones del gobierno dominicano de ser sumiso a las directrices de Estados Unidos. Y le puse incluso, miren, la cita de Duarte, de que nuestra patria será libre, independiente de toda potencia extranjera, según de la isla. Y Luis Abinader está haciendo la negación de todo eso. Y eso. Y si ustedes ven los videos, en los videos resaltan la solidaridad con Venezuela. Y yo le dije a varias personas, señores, Venezuela, vamos a decir, hizo su revolución, tiene su revolución bolivariana, Cuba hizo su revolución. Nicaragua, aunque yo no estoy de acuerdo en la forma en que gobiernan ellos, tienen su proceso y otros que se han desbandado. Pero la izquierda se supone tiene que tener una vocación de poder. Pero esa vocación de poder tiene que estar ligada a un trabajo de organización de la población, porque la única manera de una organización avanzar hacia el poder es ligándose a la población y organizando a la gente. Y si usted margina, ignora las demandas de ese pueblo, un día como el de Duarte, o el pensamiento de Duarte, y lo lleva a un segundo plano o a un tercero, usted no va a conectar nunca con la población. Yo lo dejo ahí. Adelante, don Alfonso. Gracias, Charboy. Tenemos profunda coincidencia usted y yo. Tengo esa misma mirada de estos temas. Mire, en la campaña dominicana de solidaridad con Cuba se empezó un peregrinaje el 26 de enero al altar de la patria, porque yo prácticamente lo impuse.
martillando la idea. Y mientras estuve allí, casi siempre hablaba en el altar y hay discursos míos, intervenciones mías en las redes con el tema de ahí en el altar de la patria. Antes de ayer, yo llegué al parque temprano, llegué con la bandera dominicana y procuré hacer un video antes de que empezara la actividad, tenía espacio, para expresar mis ideas como ciudadano, porque sabía que en el programa oficial yo no encajo y no me encajan, aunque había tiempo. Y ocurrió eso en la Plaza Bolívar, yo vine. Luego no encontré, porque traje a Chabela y otro más, y Chabela traje dos compañeros, entre ellos Chabela. No encontré parqueo y vine para la casa. Me quedé trabajando el tema de Duarte. Yo tengo el volante, lo vi, Charboy, es una pena. Respondiendo a la inquietud de Ponce-Rate, Duarte, que se va a estudiar a Europa el 14 de junio de 1829, cuando tiene apenas 16 años, 5 meses y un día. Cuando retorna en 1832, no ha cumplido 20 años. Y Duarte trae en sus maletas el manual militar que utilizó Napoleón Bonaparte. Todavía hoy en el Instituto Duartiano se conservan 1 o 2 páginas de ese manual. Da una idea hacia dónde apuntaba Duarte en el aspecto militar. Hacia dónde Duarte miraba el desenlace para la independencia de la patria. Sabía que el desenlace era militar, era violento. Por eso incluso cuando llega, se enrola en el ejército de ocupación para conocer la debilidad y la fortaleza del ejército de ocupación. Y para aprender el manejo de las armas. Y para ganarse a los criollos que estaban en el ejército haitiano. Y Duarte, con su visión, todo lo logró. Todo lo logró. Por eso, el 27 de febrero, cuando se da el grito en la Puerta de la Misericordia, que avanzan y llegan al Parque Independencia de hoy, no se disparó un solo tiro, porque esa dotación militar estaba comprometida con el movimiento. Duarte se había ganado prácticamente a todo el elemento criollo que estaba en el ejército, empezando con el capitán Esteban Roca, que estaba en San Cristóbal. La visión de Duarte. Muchos dicen, ¿y qué revolución fue aquella que no se tiró un tiro? Y es obligado a tirar tiro si tú trabajas adecuadamente. Si te obligan a eso, tienes que estar preparado para eso. Y el movimiento estaba preparado. Pero además, Duarte trae de Europa, no ha cumplido 20 años, lo reitero, las obras de teatro fundamentales de aquel momento, que son las que presenta y por eso organiza la Filantrópica y organiza otro grupo cultural y presenta aquellas obras de teatro para a través de ese trabajo cultural organizar y crear conciencia en el pueblo. Primero, despertar la conciencia y segundo, la organización política. Es la visión de Duarte, el poeta que hace patria desde la poesía, desde el teatro. No es que a Duarte se le ocurrió después, vino preparado al país con el plan. Por eso, cuando se encuentra con José María Serra, y los invito a buscarlo, o se lo puedo enviar, apuntes para la historia de los trinitarios de José María Serra. Ahí Duarte le dice a José María Serra, entre otras cosas, perdóname Ponce-Rate. Adelante, adelante. Dice José María Serra, que cuando Duarte le dice aquellas cosas de admiro al pueblo haitiano, si Francia tiene su monarquía, España la suya, relata José María Serra, que Duarte parecía que estaba echando un discurso ante el pueblo y era frente a José María Serra únicamente. Por eso comenta. Y al decir esto, lo vi como transfigurado. Sus ojos azules, de mirar sereno, le centelleaban. Su tez suave, teñida de ordinario
por las rosas. En aquel momento parecía deberle su color a la amapola. Sus labios finos, donde de continuo una dulce y cariñosa sonrisa revelaba la bondad e ingenuidad. El negro y espeso bigote, que a la vez que formaba contraste agradable con su dorada y poco poblada cabellera, al dilatar la longitud de su frente, daba majestad a su fisonomía. Con el pecho erguido, adelantando el paso, acompañando la acción con la mano derecha, como si terminara una arenga concitadora ante el pueblo. Repitió: fuera toda dominación, viva la libertad, viva la República Dominicana. Es decir, es José María Serra quien se cría con Duarte, quien describe la fisonomía de Duarte. Porque muchas veces he oído y he leído que queremos pintar a Duarte como si fuera español. Esa era la fisonomía de Duarte. La de Sánchez era la de un mulato, y la de Mella, que no era blanco, pero tampoco era tan mulato como Sánchez. Era, como me dijo Ponserrate, Mella, un negro claro. Pero Duarte, esa era su fisonomía. Hijo de un español y de una criolla, Manuela Díez, que era una mulata clara, de pelo lacio. Entonces, nadie se ha inventado la fisonomía de Duarte. Lo digo porque eso habrá que repetirlo muchas veces. Duarte era así. E incluso cuando Abelardo Urdaneta hace el retrato de Duarte, a partir de las declaraciones de los que lo conocieron, tanto José María Serra como Félix María del Monte, se lo presentan a Prudencia Lluveres, que fue su novia. Ella dice: ese es mi Duarte. Ese es mi Duarte. Bien. ¿Y qué le dice Duarte ahí a José María Serra? Sí, querido amigo, oye mi plan. En vez de continuar excitando al pueblo como hasta aquí, es menester formar una sociedad secreta, revolucionaria. Todo lo tengo meditado. Esta sociedad se llamará la Trinitaria, porque se compondrá de 9 miembros fundadores que formarán bajo juramento una base triple de 3 miembros cada una. Estos 9 individuos tendrán un nombre particular cada uno, del que solo usará en casos especiales, el cual nadie conocerá excepto los 9 fundadores. Es decir, el primero que conoce el plan que ya tiene concebido Duarte es José María Serra, aquel que escribía El Dominicano Español. Pero voy más lejos, Charboy. Esto, 1838, mes de junio, se adelanta a la visión organizativa de Lenin, con los bolcheviques, de crear un partido clandestino, porque es un partido para conspirar. Y esto ocurre en Duarte, lo plantea Duarte, 1838. ¿Y cuando Lenin funda el partido bolchevique? 1905. Es decir, 80 y pico de años antes, ya Duarte está concibiendo una organización revolucionaria al estilo bolchevique. Pero, voy más lejos, estas ideas las está planteando Duarte 10 años antes de que Carlos Marx y Federico Engels publiquen el Manifiesto Comunista. Oye la visión del hombre nuestro, del dominicano de gloria más pura. A este muchacho ambientalista, Domingo Abreu Collado, yo fui a dar una conferencia sobre Duarte al grupo La Multitud,
ahí en la Doctor Báez, liderado en ese momento por su fundador, Emilio Galván, Franiel Genao y esos muchachos, y esta muchacha, la Alvarado de San Francisco de Macorís, que su padre era un militante de izquierda. Cuando yo planteo estas cosas de Duarte, Domingo Abreu Collado me planteó, me desafió, que Duarte, cuando vino aquí, debía conocer la teoría marxista y él debió traer el marxismo a la República Dominicana. Es decir, fue una debilidad de Duarte no traer el marxismo a la República Dominicana cuando él regresa. Y yo le esperé en la bajadita a que él terminara. Y le digo, Domingo, a usted se le olvida que Duarte regresó al país en 1832, que funda la Trinitaria en 1838 y que el manifiesto comunista de Marx y Engels se publica en 1848. ¿Cómo carajo usted quiere que Duarte conociera lo que todavía no existía? Sí, pero en la boca. Así no podemos avanzar, Charboy, desconociendo nuestro propio desarrollo político, nuestro propio desarrollo cultural. ¿Cómo podemos engarzar los principios fundacionales de una revolución si usted no va, si no lo engarza con la propia cultura de la sociedad o del pueblo al que usted quiere llevar hacia una revolución? ¿Cómo hablar de revolución en la República Dominicana al margen del cacique Enriquillo, primer guerrillero de América? O desconociendo o dejando a un lado a Caonabo, a Anacaona, a Boechío, a Tamayo. Y usted sigue por ahí esa historia de lucha de este pueblo que enfrentó al poderío holandés, al español, al francés, al inglés y luego a los yanquis. ¿Y cómo usted quiere trabajar la política desconociendo a Luperón, a Gaspar Polanco o a Gregorio Urbano Gilbert? Ese mulato, ese negro nuestro que nació en Puerto Plata en 1891 y que fue el primero en disparar y matar a un sargento de la Marina ahí en San Pedro de Macorís, y que luego estuvo en Nicaragua y que luego volvió a la Revolución de Abril, combatió a los yanquis en 3 escenarios distintos en un plazo de 50 años, o a Manolo, o a Minerva. Minerva es a Manolo lo que fue a Anacaona, a Caonabo, o a la Piqui Lora, o a Aniana Vargas, o a Mamá Tingó, que sin saber leer ni escribir enarboló principios fundamentales del derecho a la tierra, porque la tierra es del que la trabaja. Entonces, nuestra izquierda, la izquierda mía, tiene que revisar no solo su accionar, sino hasta su prédica revolucionaria, su prédica cultural, su prédica patriótica. Mi jefe político, Narciso, lo que tiene en su programa Tiro al Blanco es al inmenso Che Guevara y al coronel de Abril, al coronel de Caracoles. No lo nieguen, pero tampoco constituyen para lo necesario mis banderas fundamentales. Y esto, Charboy, usted dice, si se quieren poner guapos, que se pongan guapos. Hace tiempo que han estado guapos conmigo, pero yo cohabito con ellos y les digo mis puntos de vista, respetando lo de ellos y participando con ellos en los procesos, en las acciones, en las reuniones, en los eventos. Porque ese es mi escenario, esos son mis camaradas. A mí usted no me va a ver ni nada junto a Elías Huesin Chávez ni a Pelegrín Castillo. Normalmente no voy a las actividades del Instituto Duartiano porque ahí está Pelegrín Castillo.
Y yo no tengo por qué juntarme con Pelegrín Castillo, ni con Elías Huesin Chávez, que son anticomunistas, que son proimperialistas. No. Pero tengo que discutir con mi izquierda, con mis camaradas, los temas políticos, ideológicos, el tema cultural, porque esto es lo fundamental, es cultural, Charboy, es lo fundamental. Desconociendo nuestra historia, no es posible levantar a este pueblo y conducir de manera exitosa un proceso revolucionario junto al pueblo. Ahí se lo dejo. Muchas gracias, don Alfonso. Quedan unos pocos minutos, ya no voy a llamar a la pausa, vamos a continuar. A usted se le quedó dentro de esos héroes nuestros, a Juan Sebastián Lemba, naturalmente, un negro liberto que también fue fundamental en nuestro espacio político, cultural y de rebeldía en contra de la opresión, naturalmente, y reiterar la idea de que ahondemos más en el trabajo cultural de la filantrópica y en la visión que tuvo nuestro patricio Juan Pablo Duarte, primero que Fidel, primero que el Che, primero que Lenin, primero que Mao Zedong, primero que todos esos grandes líderes de izquierda que abordaron el cambio político a través del trabajo cultural. Ya Duarte en la filantrópica ya tenía previsto, como usted abordaba recientemente, toda esa plataforma, y la cultura para él era fundamental en la toma de conciencia de los ciudadanos para darnos la ciudadanía dominicana a nuestra patria, a nuestra nación. Charboy, adelante. Sí, una aclaración. Le cojo un minuto a Charboy para decirlo, porque mencionaste a Fidel Poncerat. Miren, y Charboy dijo, Duarte hasta escribió poesía. No, Duarte era un poeta. Duarte era un trabajador de la cultura. Cuando él llega en el 64, 1864, escribe un himno a la restauración. Y entre otras cosas, en el himno dice lo siguiente: quisqueyanos, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje. Cuando dice siglo de ultraje, se está refiriendo al colonialismo español. No es a los haitianos, que apenas duran 22 años ocupando el territorio. La visión anticolonial. Sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje. Porque es en el 64, luchando contra la España, el hijo del español. Pero más adelante, en ese himno, Duarte dice: adelante, adelante, patricios constantes. Y oigan esto: por la patria, a vencer o morir. Por la patria, a vencer o morir, que es lo mismo, patria o muerte venceremos. Lo escribió 97 años antes, 97 años antes que Fidel y el Che, aquella consigna, patria o muerte venceremos. Y Duarte dijo: adelante, adelante, patricio constante, por la patria, a vencer o morir. Es infame quien dude un instante que sin patria es mejor no vivir. Adelante, Charlotte. Sí, de esa última parte, Alfonso, muchos lemas o consignas de la izquierda terminan diciendo resistir hasta vencer o morir venceremos. Pero la mayoría no sabe los orígenes de esas consignas, ¿no? Quería aclarar también que con el nombre de la Trinitaria también hay mucha confusión dentro de los movimientos políticos. Y es que se lo atribuyen no como dice el juramento, ¿no? Que usted acaba de mencionar de la Trinitaria, porque son núcleos o organismos de tres, vamos a llamarle ahora modernamente, clandestinos. Y mucha gente cree
incluyendo gente del movimiento, que es por la flor. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Que No, es por no, la no. flor. Sí, yo No, me encontré. óigame, la flor de la filoria, que por eso llamaban los filorios, tiene 5 pétalos, no 3. Sí, pero hay Porque una que se llama, hay una, recuerde, que se llama la trinitaria también. sí, pero eso es otra cosa. Pero no tiene que ver con esa flor. Sí, pero Tiene que ver con estoy, la Tónica, que era una sí, organización clandestina en su tiempo, y Duarte era masón. La también. organización de la Trinitaria tiene su raíz en el movimiento masónico. Y el movimiento masónico no es anticatólico. Duarte era católico, pero era masón. Tenía la doble condición. Por eso cuando Duarte llega a Alemania desde aquí, cuando Santana lo despacha al exilio, quienes allí lo acogen son los masones, porque los masones tienen unos toques, una manera de comunicarse que solo ellos la entienden. Y Duarte se comunicó como masón y coincidió que lo recibió un masón allí y comprendió que Duarte era masón y le prestó auxilio. Duarte era masón. Entonces, son cosas fundamentales. No tiene que ver ni con la flor de la Trinitaria, que es muy bonita y multicolor, ni con la flor de la filoria, que ese otro elemento que sería bueno verlo rápidamente. Cuando Juan Pablo Duarte, 1843, toca la puerta del gran jurisconsulto conservador Manuel Joaquín del Monte, que había sido juez de la Suprema en Haití, en Puerto Príncipe, durante la ocupación, era, junto a Juan Vicente Moscoso, los dos más grandes juristas que había aquí. Pero Juan Vicente Moscoso, cuando los haitianos intervienen, era rector de la universidad. Se va al exilio, se va a Santiago de Cuba. Queda como el gran jurisconsulto Manuel Joaquín del Monte. Duarte toca su puerta buscando la unidad nacional, aún siendo conservador, y Joaquín Manuel del Monte lo trata de muchacho y prácticamente lo tutea, lo patea, y le dice que ese movimiento no tiene ninguna posibilidad, que había que buscar el protectorado de una potencia para enfrentar a los haitianos. Y Duarte, lo de Duarte era la independencia pura y simple. Duarte lo encara siendo un muchacho frente a Manuel Joaquín del Monte. Duarte tiene ahí 24 años. Duarte le dice, no, tiene ya 30 años. Duarte le dice, toda acción de partido que tienda a menoscabar los intereses de la nación, del pueblo, constituye un crimen de lesa patria. Porque Duarte tenía formación de jurista. Había sido discípulo de Juan Vicente Moscoso, el más grande abogado dominicano que fue rector de la universidad. Y luego en España siguió estudiando la ciencia jurídica. Pero oiga la figura de Duarte frente al más grande jurisconsulto. Toda acción de partido que tienda a menoscabar los intereses de la nación constituye un crimen de lesa patria. Ahí se lo dejo. Bueno, yo creo que ya debemos terminar porque Sí, son faltan 5. Quiero agradecer la comparecencia introspectiva de don Alfonso, porque fue fabulosa para esclarecer algunos criterios de nuestro guía de su espacio Voz para el Cambio, Juan Pablo Duarte, el patricio inmaculado, pero inmaculado no en un altar inalcanzable, sino en el día a día, en el vendutero, en el limpiabota, en el obrero, en el oficinista, en el oficial de bajo rango. Ahí tiene que estar Duarte pendiente de nosotros. Gracias, don Alfonso. Le hemos solicitado, tanto José Ismael como este servidor, hacer un análisis del Duarte cultural en esas visiones que usted ha estado analizando y estudiando durante estos años de la figura del patricio, porque es importante no solo para los sectores democráticos, sino para la nación toda. Hasta mañana. Gracias, Charboy.